El entrenamiento ha evolucionado rápidamente y la cultura del fitness ya no se limita únicamente a la forma del cuerpo. En este podcast quiero llevarte a explorar una perspectiva diferente del mundo fitness. Toma lo que te sirva, ignora lo que no sincroniza y comparte con aquel que crees que lo necesite. Bienvenidos a Entrenamiento con Propósito. ¿Cómo evitar el estancamiento y continuar progresando? Y todos los temas relacionados con el estancamiento serán los tratados en esta primera temporada de Entrenamiento con Propósito. Mi nombre es Carolina González y hoy en el episodio 2 de esta primera temporada vamos a hablar sobre las variables de seguimiento para medir tus progresos. Y es que una de las principales causas del estancamiento es no aplicar la variable adecuada y no hacerle el seguimiento. Y esto se debe principalmente a la falta de programación, falta de periodización y obviamente a la falta de claridad en los objetivos. Hay que tener en cuenta que cuando se le hace seguimiento a cualquier variable para medir los progresos, esta variable tiene que ser congruente con el objetivo inicial planteado o con el para qué, en este caso, se va a hacer ejercicio. Nuestro contexto es el entrenamiento y el ejercicio. En este contexto, las variables de seguimiento normalmente se miden en dos grandes grupos. El primer grupo tiene que ver con las variables objetivas, cuantificables, medibles. Dentro de estas variables se encuentran las variables que tienen que ver con la forma del cuerpo o con los cambios físicos. Y allí, dentro de las variables para hacer seguimiento, se encuentra el peso, la antropometría, la adipometría. Dentro de las variables medibles también se encuentran las variables relacionadas con la intensidad de entrenamiento, pero cuando hablo de intensidad no estoy hablando como el significado literal de la palabra intensidad, sino que la intensidad nos enmarca el volumen, la frecuencia, la velocidad de ejecución, los tiempos de recuperación. Todos estos aspectos nos enmarcan la intensidad y no quiere decir que intensidad solamente se refiere a aquellas personas que entrenan, entre comillas, muy duro, porque también incluye las personas que apenas están iniciando o que entrenan un poco más suave, solo con fines de salud. Dentro del otro grupo se encuentran las variables no medibles, las subjetivas, las que no tengo cómo cuantificar. Entonces, dentro de estos dos grupos es que nos vamos a mover y vamos hoy a aprender cómo hacerle seguimiento a estas variables, pero primero y más importante, cuáles son las variables. Desde mi experiencia, mi punto de vista y dentro del conocimiento que tengo, cuáles son las variables recomendadas para cada quien o dependiendo de los objetivos. Vamos a empezar con las variables medibles. Dentro de las variables medibles, entonces, están dos subgrupos. El primer grupo tiene que ver con la transformación física. Estas variables son tres. El peso, la antropometría y la adipometría. Dentro del peso encontramos entonces el peso. Primero tenemos que empezar por definir qué es el peso corporal. El peso corporal hace referencia a la cantidad de masa que alberga cualquier cuerpo. En este contexto hablamos de kilogramos. Para nuestro marco, que es la transformación física, el peso es la sumatoria de unos componentes y se reducen a cantidad de masa muscular, cantidad de grasa corporal, agua y minerales. Todo esto sumado nos da un peso corporal. El peso corporal por sí solo no me indica absolutamente nada. Por ejemplo, si decimos que un hombre pesa 100 kilogramos, yo no puedo dar un concepto sobre ese peso de esa persona o decir que está en sobrepeso o que está en obesidad o que tiene el peso ideal, porque no tengo ninguna otra característica que me permita hacer esa calificación. ¿Por qué el peso no me permite
por sí solo hacer esa calificación y por consiguiente no es una variable que me determine de una manera confiable, motivadora el seguimiento, porque el peso normalmente, como lo dije inicialmente, tiene unos componentes y depende de otras características. Yo puedo decir que la persona está en el peso ideal. ¿De qué características? Del sexo, del nivel de entrenamiento, de la edad y de su composición corporal. Entonces, podríamos concluir que para yo poder decir que una persona está en sobrepeso, peso ideal o en obesidad, yo tendría que analizar su composición corporal. Estas características sí me pueden permitir a mí hacer una calificación sobre ese peso. Si bien es un dato medible que me puede permitir hacer un seguimiento, pero no es un dato confiable, porque si yo solamente voy a mirar lo que me marca la pesa, ese dato por sí solo no me habla. Ahora, si voy a analizar la composición corporal, ese dato por sí solo sí me puede hablar. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre la composición corporal. Segundo punto, segunda variable de seguimiento de la que uno puede echar mano es la antropometría. La antropometría, como una disciplina científica, pues se encarga de hacer un análisis de las dimensiones de los segmentos corporales de un cuerpo, del ser humano. Como disciplina científica, ella tiene varias técnicas para arrojar unos datos que se usan para diferentes análisis de grupos, de análisis de puestos de trabajo, ergonometría, etcétera. En este caso estamos hablando es de la transformación física. La antropometría en este caso es un punto más básico y se hace de una manera más sencilla. Simplemente con una cinta métrica uno mide los segmentos corporales que se pueden cambiar, transformar o pueden tener una transformación mediante el ejercicio de fuerza, ejercicio cardiovascular. Y aquí entramos entonces, podemos hacer ese análisis con los siguientes segmentos: medida del brazo, medida del pectoral, medida del abdomen, medida de la cadera, medida de la pierna. Eso, si yo he hecho mano de esos datos, puedo hacerle seguimiento. Son medibles, cuantificables y la cinta métrica no miente. Lo único en lo que uno podría desconfiar es que tiene que tener uno el punto específico para hacer la medición. Es decir, si yo voy a medir el bíceps, por ejemplo, si lo voy a medir en su parte más alta o en su parte más baja, siempre tiene que ser en el mismo punto para que el dato sea confiable. Por lo tanto, no siempre la persona que mide es la misma y no siempre la persona mide en el mismo punto. Tendríamos que marcar el punto y es un poco difícil. Sin embargo, se sigue usando como una variable de seguimiento. La última variable de seguimiento dentro de este grupo de variables medibles está la adipometría. La adipometría hace referencia al análisis de los pliegues cutáneos que me arrojan la cantidad de grasa corporal que tiene la persona. Aquí analizaríamos, o es por medio de un adipómetro o plicómetro se llama, es una pinza que me agarra el pliegue. Tenemos pliegue bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaco, que es la espalda, la pierna y la pantorrilla. La sumatoria de todos estos pliegues y por medio de una fórmula que es diferente para hombres y mujeres, me puede arrojar el dato de la grasa corporal de la persona. Pero como es manipulable, el adipómetro no siempre me va a arrojar un dato confiable. Si yo lo voy a hacer mes a mes, la persona obviamente por diferentes situaciones va a cambiar su retención de líquidos y etcétera. Por otra parte, el punto en el que se toma el pliegue también es importante y no siempre se toma en la misma parte. Es una herramienta de la que uno puede echar mano para hacer seguimiento porque es herramienta medible. Normalmente las personas confían más en este tipo de herramientas que se cuantifican. Sin embargo, como lo vamos a ver posteriormente, hay otras variables que son muchísimo más confiables y nos pueden mantener un poco más motivados. Entonces aquí están las 3 variables que tienen que ver con la transformación física de la persona. Estas variables
solamente se les puede hacer el análisis por resultado. Es decir, cuando después de un proceso o de un tiempo, yo puedo ir y hacer el análisis, hacer la toma de datos y ahí sí decir la calificación de la variable o el seguimiento de la variable. O sea que es por resultado. Al final, no sé, mes a mes, cada 2 meses, cada 4 semanas, cada 8 semanas, etcétera. El otro subgrupo de las variables que se pueden medir tiene que ver con la intensidad de entrenamiento, como lo dije inicialmente. Dentro de la intensidad de entrenamiento es un marco, es un grupo de aspectos que nos determinan, nos marcan el camino en el proceso de acondicionamiento, de entrenamiento, como le queramos llamar. Yo le llamo entrenamiento para ser un poco más técnica. Y estas variables tienen que ver con volumen, frecuencia, velocidad, las cargas extras que se manejan, los tiempos de recuperación. Digamos que esas son las cinco variables generales que se trabajan en el entrenamiento. Pero no quiero decir que una persona que es principiante y que apenas está empezando a hacer ejercicio no puede hacer un seguimiento con este tipo de variables, porque sí lo puede hacer. Dentro de la variable de volumen se encuentra la cantidad de ejercicio que hago, y la cantidad de ejercicio la puedo medir por semana, o sea, cantidad de días de la semana que hago ejercicio, por sesión semanal, la cantidad de tiempo por sesión del día, la cantidad de ejercicio que hago en mi sesión de entrenamiento del día, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 sesiones al día. La frecuencia, pues, es el número de días y los días de descanso. La velocidad tiene que ver con la velocidad de ejecución de un movimiento o lo que estés practicando. Las cargas extras, y dentro de las cargas no solamente no nos imaginemos solamente las mancuernas súper pesadas o las barras con muchos discos, porque dentro de las cargas también se encuentran, por ejemplo, un corredor. Su carga de entrenamiento es hacer, no sé, 20 intervalos de 4 kilómetros. Esos bloques representan la carga de entrenamiento. Entonces, no siempre las cargas extras tienen que ver con lo que yo manipulo, porque la carga también tiene que ver con esa cantidad que tú le estás exigiendo, le estás aplicando al cuerpo. Y otra variable que es muy importante son los tiempos de recuperación. Entre menos tiempo de recuperación, obviamente depende del entrenamiento que esté haciendo, menos tiempo de recuperación, pues si tú te recuperas más rápido y puedes arrancar con la siguiente serie más rápido, pues quiere decir que has mejorado. Si necesitas más tiempo de recuperación, pues quiere decir que hay algo por mejorar. Todo depende de qué es lo que estemos trabajando. Estos son datos generales. Entonces aquí están los dos grupos. Cualquier persona, estas variables, quiero hacer una diferencia en estos dos grupos, y es que el primer grupo de las variables que tienen que ver con la forma de cuerpo, como lo dije anteriormente, solo se hacen, esos son objetivos, se llaman objetivos por resultados. Las variables con las que podemos trabajar, que tienen que ver con la intensidad de trabajo, son variables por acción. Es decir, variables que yo puedo analizar día a día. Yo no tengo que esperar a que pase un mes para yo decir, es que en la semana aumenté un día de entrenamiento, y ahí estoy analizando la frecuencia semanal, que es una variable importante. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona principiante que apenas está haciendo ejercicio, empezando a hacer ejercicio, estas variables son súper importantes, porque estas variables les va a permitir estar un poco más motivados y estar pendiente, no solo del resultado, que es bajar 10 kilos, por ejemplo, sino del día a día. Por ejemplo, el volumen lo puedo analizar semana a semana, la frecuencia la puedo analizar semana a semana. La sesión semanal la puedo analizar día a día, la velocidad, los tiempos de recuperación los puedo analizar sesión a sesión, minuto a minuto.
Entonces, estos datos, cuando los tengo en el día a día, me permiten estar primero más conectada con mi propio cuerpo, porque voy a estar conectada con cómo es mi tiempo de recuperación, lo puedo contabilizar y sí, son 20 segundos ya puedo arrancar mi siguiente serie o no tengo que esperar otros 30 segundos, no soy capaz de arrancar la siguiente serie. Estos datos me permiten conectarme más con mi cuerpo, conectarme más con la rutina y conectarme más con aquellos objetivos que finalmente me van a llevar a ese resultado. Pero los objetivos se llaman objetivos de desempeño o objetivos por acción. Los objetivos de desempeño son estos. Cuando yo le hago seguimiento, pero a la acción que ejecuto día a día, semana a semana se puede, entrenamiento a entrenamiento. Vamos a hablar ahora de aquellas variables que son subjetivas, que no se pueden medir, que no se pueden cuantificar, pero desde mi punto de vista son las más importantes. Y estas variables tienen que ver más con el sentir que con cómo me veo. Con el sentir es cómo me siento, por ejemplo, durante una sesión de entrenamiento y cómo me siento después de una sesión de entrenamiento. También tiene que otra variable de esas que no se pueden medir puede ser cómo me veo en el espejo. ¿Me veo bien? ¿Me veo lindo, linda? ¿Me veo agradable? ¿Me siento bien? Otra variable puede ser una foto. Tomarse una foto donde se vea pues bien la forma del cuerpo y compararla, no sé, esperar un mes y compararla. Mira que eso es subjetivo, es a lo que tú veas en la foto. Otra persona puede pensar, no sé, que no tiene ningún cambio, pero si tú ves cambios en una foto del antes y el después, es una variable de muchísimo peso que te va a mantener muchísimo más conectado con el proceso. Otra variable de esas puede ser cómo me he visto. Por ejemplo, cuando ya empiezo a usar blusas o los hombres de pronto un esqueleto o algo que me deje mostrar el brazo, quiere decir que estoy progresando, decir que me siento mejor conmigo misma, quiere decir que me siento más segura. Por ejemplo, usar una pantaloneta, por ejemplo, que los hombres usen una pantaloneta y que dejen ver sus piernas. Eso es un progreso. Que las mujeres dejen ver un poco de abdomen, quiere decir que se siente más segura. Esa es otra variable de seguimiento no medible. También puede ser cómo me recupero entre series, cómo me siento. Cuando hago una serie y no miro el reloj, porque una es que yo contabilice, ponga en el cronómetro cuánto me demoro recuperándome para arrancar con la siguiente serie. Me demoro 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Pero otra es que subjetivamente yo analice y cómo me siento. Me siento bien, respiro bien, puedo hablar, tengo oxígeno o me siento, no puedo hablar, me siento sin oxígeno, siento que me voy a desmayar. Entonces son aspectos que puedo tener en cuenta y que me van a mantener más conectado con la rutina y con el proceso. Otra puede ser la acumulación de fatiga. Inicialmente, cuando una persona está empezando a hacer ejercicio, obviamente va a acumular más fatiga porque estamos exponiendo al cuerpo a unas cargas a las que no estamos, los músculos y las estructuras no están acostumbrados, no están adaptados. Si yo empiezo a disminuir esa fatiga producida por el estímulo, quiere decir que estoy progresando. Entonces, la forma en la que voy acumulando fatiga también tiene que ver con esto. Finalmente, yo desde mi punto de vista, lo que quiero con este episodio y hablar de las variables de seguimiento para medir los progresos es que no nos quedemos solamente con las variables que se pueden medir. Las que tienen que ver con la forma del cuerpo, las que se ven por fuera, las exteriores, esas variables no nos van a mantener motivados porque yo solamente me estoy fijando en el resultado. Ahora, si ese resultado yo voy a hacerle seguimiento y no llega, fácilmente pues me voy a desmotivar, voy a abandonar el proceso, voy a ir a cumplir con mis tareas de una manera más relajada, no tan comprometida.
Las variables de seguimiento por resultado no garantizan el cumplimiento o la adherencia a un programa de entrenamiento o a un plan de cambio. No garantiza la adherencia. Las variables de seguimiento por acción o por desempeño sí garantizan ese cumplimiento semana a semana, día a día. Lo primero que tenemos que hacer es definir claramente los objetivos y aprender a definir los objetivos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo vivido en carne propia. Y yo, cuando tuve mi accidente, que posteriormente lo voy a contar aquí, tuve un accidente y mi brazo derecho quedó perdió mucha fuerza, mucha movilidad. Cuando estaba en proceso de recuperación, obviamente mi objetivo grande era volver a hacer unas flexiones, unas lagartijas. Y ese era mi objetivo, no tenía un número en mente. Pero yo no me fijé en el volver a hacer esas flexiones o 20 flexiones o la cantidad. Yo simplemente dije, mi acción desde este momento es, todos los días voy a hacer 3 flexiones. A la semana siguiente dije, todos los días voy a hacer 4 flexiones. A la semana siguiente dije, voy a hacer 5. En este momento voy en 10. Y por añadidura, mis brazos se ven más fuertes. Pero inicialmente yo no me fijé en que mis brazos se vieran más tonificados, más marcados o más fuertes. Me fijé en la acción. Mi propósito, mi meta, mi objetivo principal era cumplir esa acción y cumplirla día a día. Y trataba de cumplir esa acción como fuera. Así no hiciera ejercicio, así no tuviera el tiempo, en cualquier momento cumplía mi acción del día para llegar a ese objetivo, pero no me concentré en el resultado final, ni tampoco me concentré en la parte exterior, me concentré más en la acción y cumplir con esa acción. Eso me permitió mantener más conectada con mi cuerpo, con mi esfuerzo, cómo me siento cuando hago las flexiones, ya puedo subirle una más o no hago la última con muchísimo esfuerzo, tengo que ir otra semana más con el mismo número y mantenerme en el progreso. Y por añadidura, entonces, mis brazos ya se empiezan a ver un poco más tonificados, pero eso es lo último. Cuando uno se concentra en los cambios desde adentro hacia afuera, crean más adherencia y me puedo mantener un poco más tiempo con el programa, con el proceso, con el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a establecer objetivos y luego empezar a hacerle seguimiento. Ya hablamos de las personas principiantes. Las personas principiantes, obvio que tienen que hacer este tipo de seguimiento, porque este seguimiento nos permite ver progresos donde uno cree que no están. Por ejemplo, una persona cuando empieza en su proceso de adaptación, normalmente yo programo la persona para que inicie con 20 minutos 3 veces por semana. A la semana siguiente le digo, vamos a hacer 30 minutos 3 veces por semana y la persona piensa como que, pues, no, o sea, no ve el progreso, que son 10 minutos más. Y en un proceso de acondicionamiento, 10 minutos más son determinantes. Incluso una persona al un minuto más y se puede desmayar, o un minuto más y puede progresar, cualquiera de los dos extremos. 10 minutos más son mucho, pero las personas no alcanzan a verlo porque las personas estamos acostumbradas solamente a medir, a cuantificar. Entonces lo que vean la báscula es lo más determinante, o si bajo de talla, o si bajo 10 kilos, o si me pongo la ropa y me queda más ancha. Pero este tipo de progresos son muy importantes y son progresos, son progresos muy, muy significativos. Una persona principiante, entonces yo la mando a hacer ejercicio 3 veces por semana y a la semana siguiente le digo, bueno, vamos a aumentar un día, 4 días por semana, 20 minutos igual. A la semana siguiente, 4 días por semana, 30 minutos. No, a la semana siguiente, 3 días por semana, 1 hora. Mira cómo vamos progresando semana a semana y la persona no lo percibe hasta que yo la hago caer en cuenta. A veces uno no cae en cuenta de esos progresos por falta de información, por falta de conexión, por falta de acompañamiento. Por eso aquí mi objetivo es que todas las personas tengamos un proceso claro y un camino claro para hacer este seguimiento.
Último ejemplo de una persona principiante y cómo puede aplicar esta medición de progresos. Puede ser que la persona, normalmente cuando una persona está en acondicionamiento, inicialmente con la carga del peso de su propio cuerpo es más que suficiente. No necesita una carga extra. A la tercera semana, oye Ángela, ya puedes usar unas mancuernas, es una carga extra. Eso es un progreso muy significativo. Entonces la persona empieza a trabajar con esa carga y luego más carga, y luego ya necesito, claro, es que ya necesito unas mancuernas más pesadas, etcétera. Y mira que son progresos que me van a llevar finalmente al resultado o a la meta final, pero que en el día a día me permite visualizar esto, esos pasos, cuando estoy conectada con los progresos de acción, voy a estar más conectada con mi trabajo, con mis acciones. Bien, ese era el último ejemplo para los principiantes. Si estamos hablando de una persona más avanzada, una persona que ya lleva 3 años haciendo ejercicio, entonces, ¿cómo voy a medir mis progresos si sí estoy progresando o no estoy progresando? Podemos echar mano de todas estas variables. Estas también son variables. Por ejemplo, una persona cuando uno hace un escalón en progreso, yo aumenté mi carga a hacer sentadillas con 10 kilos entonces, y me tengo que mantener en ese escalón. La adaptación funciona así: me mantengo en ese escalón por un periodo de tiempo, tengo que darle tiempo a ese escalón que subí para generar una adaptación. Entonces llevo con mis mancuernas de 10 kilos, llevo 2 meses. Al tercer mes le subo 1 kilo, 11 kilos, 12 kilos, es un progreso. Hay que estar pendiente de esto. Normalmente las personas creen que si ya tienen una carga extra un poco alta, no pueden seguir aumentando y se quedan en la zona cómoda. Recordemos que la zona cómoda no nos va a llevar al progreso, y el cerebro siempre nos va a mantener en esa zona cómoda. Por eso, tener en cuenta estas variables de seguimiento nos va a permitir seguir progresando. Pero si no tengo conocimiento de ellas, no tengo cómo hacerle el seguimiento. Otro que es muy importante es la recuperación. Si estoy trabajando igual con las mancuernas de 10 kilos y llevo 3 meses trabajando con las mancuernas de 10 kilos, pero ahora cuando termino mi serie de 15 sentadillas y tengo 20 segundos de recuperación, siento que a los 10 segundos como que ya puedo arrancar con la siguiente serie y puedo hacerlo, y puedo hacerlo bien. Quiere decir que estoy mejorando mis procesos de recuperación, que estoy mejorando mi resistencia, que estoy mejorando mi umbral de dolor, umbral de fatiga. Entonces también es un progreso. Hay que estar conectado, pero si no tenemos el conocimiento de cuáles son las variables de las que yo puedo analizar y definir si estoy progresando o no, si no tengo conocimiento de ellas, pues no las voy a usar. Aquí tenemos estas variables. Voy a seguir con las personas un poco más avanzadas. Y con las personas un poco más avanzadas, entonces, podemos hacer también lo de las variables que no se pueden medir. Son muy importantes. Y para ellas también aplica para todos. Incluso esas variables pueden aplicar para un atleta de alto rendimiento, porque las variables subjetivas, esas en las que yo estoy en el día a día analizando cómo me siento, son las más determinantes y son las más motivadoras. Entonces, puedo analizar cómo me siento durante la ejecución de una rutina de cardio. ¿Cómo me siento? Me sentí en una rutina llevable y me sentí respirando bien, o me sentí súper exhausto, quedé súper fatigado. Ese tipo de cosas me permite establecer medición para los progresos. Los progresos finalmente entonces son subjetivos. Cada quien le hace la medición adecuada, siempre dependiendo y que sea congruente, que sea coherente con mi objetivo inicial. Y para eso ya les aclaré que hay que empezar por aprender a establecer los objetivos adecuados.
Si mi objetivo es correr una media maratón, ese es el resultado final. ¿Puedo hacerlo medible? Claro, el resultado final, ¿cuál es? Será correr la media maratón. Pero en el camino tengo unos objetivos más pequeñitos que me van a llevar a esa meta final. Mi recomendación es que de ahora en adelante establezcamos objetivos por acción y no objetivos por resultado, porque los objetivos por resultado, con ese objetivo corremos el riesgo de alejarnos precisamente de la meta final, porque si el resultado no llega, el resultado no es positivo, pues no me voy a mantener tan motivado. Si el resultado es positivo, puede que entonces yo me impulse un poco más y continúe. Pero en caso de que no, me voy a alejar más de la meta. Entonces, objetivos por acción o por desempeño. Mi objetivo por desempeño es, si mi meta final es correr la media maratón, mi objetivo por desempeño será entonces cumplir con un volumen semanal de 50 kilómetros semanal. Esos son objetivos por desempeño. Esos objetivos son un poco más llevaderos, son un poco más conectados, nos conectan más, son un poco más medibles en el día a día y me permite visualizar mejor el progreso que concentrarme solamente en la meta final. Así es que esos objetivos en los que uno dice necesito bajar 10 kilos, esos objetivos en los que uno dice necesito los cuadros en el abdomen, son objetivos que de pronto no nos mantienen conectados. Por último, les voy a dejar una estrategia para establecer estos objetivos y con base en ello, entonces, hacerle el seguimiento a la variable adecuada. Con estas que les dejé. Vamos a hacer una lista de objetivos o de metas o de sueños o de cosas que uno quiere cumplir. Por ejemplo, quiero estar en talla 6, quiero correr una media maratón, quiero terminar un entrenamiento completo de piernas, quiero aumentar la carga de mi entrenamiento de brazos, de pectoral a tantos kilos, quiero tener los brazos más definidos, quiero disminuir la celulitis, quiero aumentar mis glúteos. Escriba los objetivos que usted quiera, los que se le vengan a la cabeza. Para esto es importante que usted tenga papel y lápiz. Usted los escribe, hace una lista de objetivos, luego los vuelve a leer, léalos detenidamente, interiorice cada objetivo que usted planteó ahí, porque si se le pasó por la cabeza es porque en algún momento lo ha pensado, lo ha soñado, lo ha deseado, y elija solo un objetivo de esta lista. Al elegir el objetivo de esta lista, con base en ese objetivo, entonces usted le va a poner unas variables de seguimiento. Si el objetivo final y el que usted decidió, porque eso lo va a hacer muy feliz, y son los cuadritos en el abdomen, pues entonces, ¿cuáles son las acciones o la variable de seguimiento que usted le va a aplicar a ese objetivo final? Con base en estas variables que yo le dejé acá, las medibles y las no medibles. Puede ser que usted quiera los cuadritos en el abdomen y solamente se mire en el espejo todos los días y esa es su variable de seguimiento. Puede ser que usted quiera aumentar sus glúteos y su variable de seguimiento es que coja la cinta métrica y se mida cada 15 días, cada mes y medio, no sé, cada ciclo de entrenamiento. Entonces, aquí le dejo esta estrategia para, primero, elegir, tener claro el objetivo desde este punto de partida. Y segundo, para que usted le aplique la variable de seguimiento adecuada. Espero que esto les sirva para hacer el seguimiento adecuado, que esto les sirva para que no caigan en el estancamiento, porque si algo nos lleva al estancamiento es no tener objetivos claros y no hacer seguimiento a todo eso que queremos lograr. Espero que les sirva. Ajuste esto a sus necesidades, a sus gustos, a su su contexto en el que se encuentra en este momento y espero que les sirva muchísimo y que siga progresando. Chao. Ha terminado otro capítulo más de Entrenamiento con Propósito. Mantengámonos en contacto a través de mis redes sociales @carogonzalez12 y en mis entrenamientos en vivo. Nos vemos en los próximos episodios. Chao.